Estás escuchando Mentes Conscientes Podcast. Mi nombre es Fernando Hernández y el día de hoy quiero hablarles un poco acerca más del podcast, por qué creamos Mentes Conscientes Podcast, cuál es el propósito del podcast, un poco de historia acerca del podcast. Y es una historia muy interesante, cómo empezó el podcast. Lo hemos mencionado en otros episodios. Originalmente Xiomara platicaba acerca de hacer un podcast de empoderamiento para las mujeres, hablar con sus amigas acerca de este tema. Y una vez yo la escuché hablando acerca de esto y le dije, ¿por qué no hacemos un podcast tú y yo? Suena como una muy buena idea hacer un podcast entre los dos y hablamos acerca de temas que nos apasionen, temas que nos gusten, temas que podamos compartir con otras personas que puedan beneficiarles. Y poco a poco fue desenvolviendo hacia un podcast enfocado en el desarrollo personal, que es lo que hacemos hoy en día. El podcast está enfocado en desarrollo personal. Para las personas que están escuchando por primera vez, bienvenidos. Este podcast está enfocado específicamente en el desarrollo personal para promover una mejor calidad de vida. Y a través de la trayectoria de Mentes Conscientes, llevamos ya aproximadamente 2 años haciendo este podcast, un poquito más. Y ha evolucionado, hemos tenido cambios, hemos mejorado algunos aspectos del podcast, algunos todavía nos fallan algunas cosas, tenemos espacio para crecer en otros ámbitos y es de lo que se trata el desarrollo personal, ¿no? Mejorar todos los días, poder mejorar un poco para... Pues, es parte de la vida, el evolucionar y crecer, es parte de la evolución de uno. El día de hoy Xiomara se va a estar uniendo con nosotros en unos momentos y pues acerca del desarrollo personal es una herramienta que todos deberíamos utilizar. Muchas veces pensamos que cuando terminamos la escuela se acaba nuestra educación, pero en realidad ahí es donde comienza. Y nosotros hemos creado este podcast para el desarrollo, para compartir nuestro desarrollo personal con ustedes y para que otras personas también puedan utilizar estos información, mensajes, muchos temas que hablamos aquí, los estudiamos. Casi siempre antes de hacer un podcast nos gusta Xiomara y yo sentarnos y hablar un poco acerca del tema antes de que hagamos el episodio. Y el día de hoy queremos hablar más acerca del podcast, por qué lo hicimos, qué tipos de herramientas hemos creado con este podcast. Tenemos diferentes herramientas. El podcast es nuestro fuerte, claro, aquí nos comunicamos a través de podcast, nos pueden encontrar en muchas plataformas que les voy a compartir. Y les voy a dar algunas herramientas más adelante que hemos creado a través del podcast, que han sido como ramas que han salido del podcast. Pero quisiera hablarles un poco más acerca de la historia del podcast, de Mentes Conscientes Podcast. Les mencioné cómo comenzó. En un principio estamos haciendo temas diferentes, nomás como que, ese tema suena bien, ese tema suena bien también. Luego lo empezamos a hacer un poco más estructurado. A Xiomara le gustan las estructuras, entonces hicimos más estructurado el podcast. Empezamos a hablar acerca de pilares. Tuvimos nuestros 5 pilares que hasta la fecha los usamos. Son nuestros principios que vienen siendo la salud, la abundancia, el amor, la felicidad y el medio ambiente. Son cosas que a nosotros nos apasionan, nos interesan. Son cosas que cuidamos mucho, nuestra salud. Hemos hecho muchos episodios acerca de esto, de la abundancia, que va a ser un tema que vamos a expandir un poco más acerca de la abundancia, las finanzas, el amor, las relaciones del amor propio contigo mismo, con otras personas, tu familia, tus personas a tu alrededor, que me lleva a la felicidad y el medio ambiente también. Y ha sido un tema, el amor ha sido un tema que ha tenido mucho éxito. Hemos visto las estadísticas, que siempre miramos episodios que a las personas les gusten. Si hay un episodio que les gustó mucho a las personas, que intentamos hacer algo relacionado a eso, no repetir lo mismo. Muchas veces sí repetimos algunas cosas, pero tratamos de hacer algo que esté relacionado a ese tema que a las personas les gustó. Entonces, el amor, las relaciones, las parejas ha sido algo que ha tenido mucho éxito en el podcast. Los book reviews también ha sido un tema que ha tenido mucho éxito y hemos hecho bastantes episodios acerca de book reviews. El día de hoy vamos a hacer un episodio acerca de un libro, pero no estamos preparados, entonces decidimos hacer este tema. Y Xiomara se va a estar uniendo con nosotros ya en unos momentos. Llegó la invitada especial de honor. Estamos en vivo en Facebook y también estoy grabando. Hola, yo estoy aquí. Y a la misma vez estoy grabando aquí el podcast. Estaba hablando un poco acerca de la historia del podcast, cómo ha ido
de evolucionando, cómo comenzamos tú y yo, que surgió de una idea de tus amigas que querías hacer un podcast empoderando a las mujeres y luego lo volteamos a hacer un podcast acerca del desarrollo personal que ha evolucionado a ser lo que es Mentes Conscientes Podcast el día de hoy. Sí, pues a mí me encantaba escuchar podcast, entonces yo siempre le decía a Fernando, ay, quiero hacer un podcast y era muy fan de diferentes podcasts, todavía tengo muchos podcasts que escucho y eventualmente pues Fernando me ayudó a realizar esa idea, a crearla y estamos aquí 2 años después creando podcast y tratando de llevar el podcast a diferentes plataformas, tratando de que no solamente sea en audio, también en grabarnos. Creo que ese fue uno de los retos más grandes para mí. Yo le decía a Fernando, no, así sin grabarnos. Entonces aprendimos a tener muchas diferentes habilidades con grabarnos, con las luces, con el audio. Hay veces que tenemos errores, pero nos llevó a expandir más la idea. Sí, salir más que nada fuera de la zona de confort, eso que dijiste ahorita del video me recuerda a la otra vez miré nuestros primeros videos que hicimos en el podcast. De hecho, grabamos el audio en la computadora y luego el video en una cámara y luego los tratamos de unir y no quedaba, no checaba. Entonces, parte de salir fuera de la zona de confort es parte del desarrollo personal, es algo que nos ha empujado mucho. Muchas veces se siente incómodo uno grabarse, a veces hemos hecho episodios donde yo me grabo solo, Xiomara se graba solo y ha sido retos, pero eso es bueno porque todo eso te empuja fuera de tu zona de confort. El podcast nos ha ayudado a nuestro desarrollo personal. Hemos tenido, pues no conflictos, pero desacuerdos, Xiomara y yo, en la estructura del podcast o cómo iban a ser los episodios. En un principio eran un poquito diferentes, ahora han evolucionado. Ahora tratamos de hacerlo más libre. A veces queremos tener la información lo mejor posible. Pero muchas de las cosas que les compartimos son experiencias de vida que tenemos, es información que hemos estado estudiando a veces y sabemos que les va a ayudar, les va a beneficiar a muchas personas y es el propósito del podcast, poder compartir esa información que les beneficie a ustedes, a las personas que están a su alrededor y que promueva una mejor calidad de vida para todos. Sí, ha sido una trayectoria muy interesante porque al principio, si miran algunos de nuestros primeros episodios, pues son casi de risa porque estamos nerviosos, el hablar, decir lo que piensas, el que no te fluyen las ideas como tú quisieras en ese momento, ¿no? Hay muchos factores que pasan cuando te estás grabando en audio y ha sido un crecimiento muy interesante. Y también el entrevistar a personas ha sido uno de los factores que hemos crecido en... Ay, perdón. Sí, y estamos muy agradecidos con todas las personas que han sido parte de este podcast, todos los invitados que hemos tenido, estamos muy agradecidos con ellos, con todas las personas que escuchan, gracias a todos ustedes este podcast es posible y pues, estoy muy contento la verdad con estos resultados, como dice Xiomara, no siempre es perfecto como salen los episodios, pero siempre es una buena experiencia, buenos resultados hemos tenido y pues estamos muy contentos de seguir haciendo contenido que sea relacionado a esto del desarrollo personal. Vamos a estar haciendo más contenido relacionado a lo que las personas están escuchando más, porque así nos damos cuenta. También hemos hecho encuestas, también si quieren comentarnos, si están viendo en YouTube o escuchando a través de Facebook, déjenos saber qué temas les han gustado, qué temas les ayudaría más. Eso es una pregunta que me interesa mucho, qué temas les ayudarían más a ustedes para poder tener esa mejor calidad de vida, para llevar su vida a ese próximo nivel que quieren llegar. Porque todos queremos llegar a ese próximo nivel, a veces necesitamos las herramientas correctas y yo sé que en el pasado yo estaba buscando ese tipo de herramientas y a veces he batallado para encontrarlas, pero siempre están disponibles, muchas de las veces están enfrente de nosotros y ni cuenta nos damos. Sí, eso que dices me recuerda al que muchas de las veces hay tanta información ahí afuera, pero si nosotros no estamos listos para recibirla, no llega a nosotros. Y también depende mucho del maestro que te dé la información, ¿no? Va a haber personas que se van a identificar mucho con nosotros
y les gusta el contenido que creamos y les ayuda, y hay personas que tal vez no, tal vez se identifiquen más con otras personas que estén casi hablando de lo mismo que nosotros. Así es, y estoy 100% de acuerdo con eso. A veces Xiomara me dice algo y no le pongo atención y luego escucho en otro lugar la exacta misma cosa que Xiomara me está tratando de decir, pero si le hago caso a la otra persona, ¿no? En vez de hacerle caso a Xiomara, que me quiso decir eso mucho más tiempo antes. Claro, pues para compartirles algunas de las herramientas, si quieren escuchar más episodios acerca del podcast, ya sea en temas de la salud, de la abundancia, del amor, la felicidad, estos temas, pueden encontrar todos nuestros episodios en nuestra página web, mentesconscientespodcast.com. Ahí tenemos todos los episodios que hemos hecho. Los pueden escuchar vía audio, pueden conectarse a nuestra página de YouTube, ahí pueden ver los videos. Es otra plataforma donde también estamos. Y en todas las plataformas de podcast estamos. Esta es una herramienta que pueden utilizar para su desarrollo personal, para las personas que durante la pandemia quisieran tener esa educación adicional o esa alternativa a la educación. Pueden utilizar un podcast, un buen podcast como este, pueden escucharlo para su desarrollo personal, pueden utilizar otras herramientas, pueden vernos en YouTube y aprender ahí, o pueden interactuar con nosotros a través de Facebook. Ahí podemos interactuar. Si tienen alguna pregunta, comentario, podemos ahí contestarles y podemos conectar más eficientemente a través de esta plataforma. Mi nombre es Fernando Hernández, co-creador de Mentes Conscientes Podcast. Este podcast está enfocado en el desarrollo personal para mejorar la calidad de vida. Los temas de este podcast están basados en 5 principios de vida: la salud, la abundancia, el amor, la felicidad y el medio ambiente. A base de estos 5 principios hemos formado sistemas para ayudarles a mejorar su calidad de vida. Pueden encontrar estos sistemas en forma de ebook como nuestras libretas conscientes en nuestra página web mentesconscientespodcast.com. Otra de las herramientas que Xiomara creó que me encanta y es una extensión del podcast es el Book Club en Facebook que tenemos, es Mentes Conscientes Podcast Book Club. Estamos ahí también en Facebook como un grupo de lectura. Un grupo de lectura. Pues yo creé eso porque todos los años mi meta era leer un libro al mes. Entonces yo leía libros pues de mi interés, de desarrollo personal y de otros diferentes, pero un día se me ocurrió la idea y le dije a Fernando, oye, ¿por qué no hablamos de los libros que leemos y cada quien escoge un libro y así? Entonces esa idea fue evolucionando y nos funcionó mucho porque a muchos de ustedes les ha gustado mucho cuando hacemos los book reviews o leer los análisis de las lecturas, porque hay tanta información que compartimos con ustedes, pero a la misma vez es como que vas y lees el libro y aprendes muchísimas más cosas aparte de lo que nosotros ya compartimos. Sí, para todas las personas que escuchen este podcast o que vayan y lean los libros o escuchen los reviews o cuando leemos los libros y los repasamos en nuestros episodios, lo más importante siempre viene siendo tomar acción, tomar acciones constantes después de aprender ese contenido, porque muchas veces absorbemos mucho contenido de diferentes partes y no tomamos acción. Algo que también es muy importante, que pueden encontrar algunos otros episodios en el podcast es tener claro cómo hacer tus metas o propósitos, porque si tienes muchas ideas diferentes y no estás enfocado en una, vas a andar nomás navegando por muchos caminos diferentes. Entonces tenemos contenido de eso también para que puedan tener definido bien lo que quieren hacer y no nomás estén haciendo cosas nomás porque lo escucharon aquí o allá, y a veces se confunde más uno cuando estás escuchando a diferentes personas. Entonces es importante escuchar a 1 o 2 personas y tomar esa acción hacia el camino que quieras llevar. Así es. Otra de las preguntas que usualmente nos hacen es como, ¿qué es un podcast, no? Muchas personas todavía tienen pues preguntas sobre qué es un podcast, y la manera que yo más fácil lo he tratado de definir es como es una programación de radio en internet, de cierta manera. Pero esta programación tú tienes la habilidad de poder escucharla las veces que quieras, cuando tú quieras, a la hora que tú quieras. No es como que, se pasó la programación y ya no la voy a encontrar, ya no la puedo volver a escuchar. No, simplemente tienes un espacio en el internet donde
está toda esta programación y esta información que tú puedes accesar de cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, en cualquier día. Cualquier momento, sí, es una de las Cualquier ventajas de momento. un podcast. Puedes escucharlo cuando tú quieras. Y para las personas que tengan pensado empezar un podcast, también pueden hacer el podcast. Vamos a dejarle luego más adelante información de cómo podrían empezar su podcast para los que estén interesados. Pero si quieren hacer su podcast o escuchar un podcast, está disponible cualquier hora, como dijo Xiomara, en diferentes plataformas. Y simplemente ocupan tener acceso a internet y una bocina y ya con eso. Pueden escucharlo en su carro mientras manejan, pueden escucharlo con audífonos mientras hacen ejercicio, cuando están haciendo diferentes cosas. Hay diferentes plataformas. Spotify es una de las que más nos escuchan, Apple Podcasts. Todos los teléfonos de iPhone vienen con la aplicación de podcast, es una aplicación morada. También en YouTube pueden encontrar muchísimos podcasts. No todos están ahí, el de nosotros sí está en YouTube. Grabamos videos y los subimos a YouTube. Facebook, como mencionamos, estamos grabando simultáneamente aquí en vivo en Facebook. Pueden encontrar nuestro podcast. Nosotros estamos también en eBooks, que es una plataforma muy grande de podcasts. Que otros, Pandora, Amazon Music, y la lista continúa, Castbox, iHeartRadio. Todas estas plataformas pueden escuchar podcasts. Es el radio en internet de los tiempos de hoy, ¿no? Sí, y pues la plataforma depende de ti, ¿no? Que es tu gusto, tal vez hay otros programas que escuches y están en ciertas plataformas y en otras no, entonces depende mucho de tu gusto y qué plataforma es a la que te gustaría utilizar y tener todos tus podcasts o shows que escuches en un solo lugar. Sí, yo en lo personal me gusta utilizar lo que viene siendo Apple Podcasts porque utilizo el iPhone y el iPhone trae la aplicación de podcast y ahí es donde yo escucho no nomás mi mismo podcast, pero escucho otros podcasts también ahí. YouTube es una plataforma que la mayoría de las personas utiliza. YouTube puedes encontrar de todo ahí. Nuestro podcast ahí también está y ahí yo miro nuestros episodios también y también miro otros videos ahí. Entonces esas dos son las que yo más uso en lo personal, pero como dijo Xiomara, hay diferentes plataformas que mejor le funcionan a otras personas. Spotify es una muy buena plataforma de podcast. Depende de la preferencia, ¿no? Como dijo Xiomara. Depende de la preferencia, exacto. Y también nuestra página web es uno de los lugares donde tenemos todo nuestro contenido. Ahí está en nuestra página web. Incluso ahí pueden conectar con nuestro grupo de lectura. También tenemos unos productos de desarrollo personal que por un tiempo limitado vamos a tener una oferta en esos productos. Y ya mientras nos acerquemos más al verano, ya cuando regresen todos a la escuela otra vez como normal, ya cuando anuncien eso, se va a terminar esta oferta. Entonces vayan, aprovechen esto. Son productos de desarrollo personal y hemos creado uno a base de cada uno de los pilares. De aquí en adelante tal vez la estructura del podcast cambie un poquito, tal vez empecemos a hacer diferentes episodios más enfocados a ciertos temas, no tanto en los pilares. Como saben, Xiomara está embarazada, entonces tenemos un bebé en camino, que estamos muy emocionados, pero eso nos va a hacer que cambie un poco la dinámica del podcast. Vamos a seguir haciendo así en vivos en los lunes. Tal vez los temas sean diferentes, tal vez estén relacionados al bebé, tal vez estén relacionados más a las parejas, que ha sido un tema que hemos tocado bastante últimamente. ¿Por qué? Porque nos ha dado buenos resultados, porque sabemos que las personas están interesadas en eso, sabemos que las finanzas es un tema que las personas están interesadas mucho, entonces queremos enfocarnos más en temas que les funcionen a las personas, que les ayuden, que sean de su interés. ¿Por qué? Porque esto sabemos que si es de su interés de las personas, sabemos qué es lo que ustedes quieren escuchar. ¿Por qué? Porque lo están escuchando y les está beneficiando más que otros temas. Hemos hablado de muchísimos temas, algunos que nos apasionan a nosotros, pero tal vez a las demás personas no, porque no les beneficia de nada. Entonces, estamos enfocados en eso. Nuestro book club, vayan y mírenlo, ahí vamos a estar haciendo más episodios. Actualmente estamos leyendo el libro de los 67 principios del éxito por Jack Canfield. Queríamos hacer la primera parte, está bastante denso. Los libros que hemos estudiado últimamente en nuestro grupo y compartido a través del podcast están bastante densos y hemos quebrado en diferentes partes. Entonces, antes de entregarles esa información, queremos tenerla bien estudiada y para darles lo mejor que se pueda de contenido, para que sea de su beneficio también, no nomás sea ahí un video nomás por nomás. Sí, es ese intercambio de ideas y de conceptos. Tal vez si yo leo ese libro aprendo cierta cosa, pero si Fernando lo lee
en sincronía conmigo, él aprende algo diferente y así lo compartimos y como que podemos llegar a la idea más concreta juntos. Sacarle el más provecho posible que se pueda. Y lo mismo con los podcasts, con cualquier contenido de desarrollo personal, es lo mejor que pueden hacer es estudiarlo ustedes, compartirlo con alguien y luego hablar acerca de este tipo de temas. Si es un tema que les gustó, un video o un audio que les gustó bastante, ya sea de este podcast o de otro, pueden compartirlo con alguien, decirle, ¿sabes qué? Mira, escuché este video, y lo escuchan, y entre los dos, y si lo discuten entre los dos o hablan en una discusión saludable, en una buena discusión, pueden aprender más acerca de este tema cuando lo hablas con alguien, cuando lo repasas, cuando lo vuelves a escuchar. Por eso guardamos todos nuestros episodios, por eso les recomendamos a veces que vayan y escuchen otros episodios que estén relacionados al episodio actual que estamos haciendo. Entonces el día de hoy pues queremos compartirles más acerca de Mentes Conscientes Podcast. Nuestra misión con el podcast es compartir ideas e información para mejorar su calidad de vida. Entonces seguimos haciendo contenido acerca de esto. Vamos a seguir enfocándonos más y más en lo que miremos que les está ayudando a las personas, los que nos han dicho que lo que quieren escuchar. Hay personas que nos han dicho que queremos más de esto o un tema de ciertas cosas. Entonces vamos a hacer más relacionado a eso. Los book reviews, que no podemos leer tantos libros, sí podríamos, pero no podríamos hacer tantos episodios así porque tal vez no sería tan buena la calidad del contenido. Pero sí vamos a hacer más episodios acerca de estos book reviews. Vamos a estar agregando más cursos en nuestra página web, mentesconscientespodcast.com. Conforme se vaya acercando el verano y regresen todos a la escuela, queremos ahí pues tener ese suplemento para todos, ¿no? Y pues el podcast, hablando acerca del tema del podcast, para cualquier persona interesada en hacer un podcast, para nosotros en lo personal ha sido una gran experiencia en el tema de la documentación. Hemos documentado nuestro proceso, nuestro crecimiento, lo hemos compartido con ustedes más de 2 años ya. Y cuando regresamos 2 años atrás y miramos los episodios, vemos, ok, hemos crecido tanto, nuestros videos, cómo nos sentíamos antes grabando, cómo pensábamos antes o cómo pensamos ahorita, el punto que nos ha llevado a la vida, los cambios que hemos tenido. A veces muchas personas no cambiamos, pero a veces puedes notar los cambios. Es una herramienta muy suave para compartir y documentar tu progreso, tu evolución, tu desarrollo personal más que nada. Tu desarrollo personal, exactamente. Ha sido muy interesante compartir con todos ustedes en el podcast. Tal vez hay veces que no nos metemos más al rollo personal, pero creo que la mayoría del tiempo hemos compartido bastante de nuestra vida personal en estos episodios y es muy interesante ver que tenemos documentado pues entrevistas con personas que han dejado grandes aprendizajes para todos y que podemos volver a ver esas entrevistas. Sí, muy suave. A mí me gusta mucho verlas hacer otra vez. Ves como una película a la vez y la ves otra vez. Sí, me gusta cuando veo los episodios, cuando hemos tenido invitados muy interesantes, personas que admiro mucho, personas que ya no están con nosotros, pero muy interesante esa experiencia. Y pues quisiera darle las gracias a todas las personas que nos escuchan, todas las personas que han sido parte de Mentes Conscientes Podcast, nuestros invitados, como Xiomara mencionó. Si están escuchando, ya sea donde estén escuchando, compartan este episodio, compártanlo vía podcast o YouTube, déjenos sus comentarios, sus likes. Si están viendo en Facebook, muchísimas gracias. Vamos a estar haciendo más videos en Facebook en vivo todos los lunes a las 3 p.m. por si están interesados en interactuar aquí en Facebook. Con mucho gusto vamos a estar aquí interactuando con ustedes. Y pues me gustaría agregar que nos vemos en el próximo episodio de Mentes Conscientes. Gracias por escuchar.